Vamos a tratar de meditar un poquito, hermanos, en la palabra. Yo le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro de Jeremías. Y también vamos a buscar Santiago, capítulo 3, pero en el libro de Jeremías, capítulo 1. Está Jeremías luchando por aceptar su llamado, su llamamiento. Versículos 6, 7 hasta el 10. Dice la palabra: entonces dije: Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Bueno, ahora si buscamos, hermanos, Jeremías capítulo 18, en el verso 18 del capítulo 18 de Jeremías, está otra palabra que es interesante, porque dice: entonces dijeron: venid y urdamos planes contra Jeremías, diciendo ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, dice, e irámoslo con la lengua, y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Bueno, yo estaba hoy en la mañana meditando en estos pasajes. Posteriormente tal vez hacemos una relación, hermano, con Santiago capítulo 3, en donde Santiago está hablando específicamente de la necesidad de cuidar la boca, la lengua, todo ese aparato que cuesta a veces dominarlo. Pero me llamó la atención el hecho de que solo para que vayamos tomando una idea de lo que queremos trasladar, es como, hermano, un hombre que había recibido palabra genuina. Jeremías tuvo dos etapas o dos pasos. Una, que Dios le profetizó a él en lo personal. Un poquito difícil el texto, porque eso no es un parámetro para aquellos que de alguna manera ejercen un don. Acuérdense que ellos no eran profetas tan comunes. No eran profetas nuevo testamentarios, sino eran antiguo testamentarios. Eran, vamos a decirlo, tenían menos margen de error y era casi la voz de Dios. Como el caso de Samuel. Cuando Samuel llegaba a visitar una ciudad,
se ponían a temblar, hermano, porque sabían que no era él el que iba a hablar, sino era Dios el que iba a hablar a través de sus labios. En el caso de Jeremías se ve claramente, hermano, que usted sabe y hemos escuchado o hemos leído que él fue preservado desde el vientre. De tal manera que más o menos tendrá una edad aquí 15, 18, es una edad muy, muy vulnerable en la que él está luchando por recibir la certeza de ir y llevar lo más delicado que se debe de transportar, que es la palabra. Porque evidentemente sabemos nosotros, hermano, que sobre la palabra, o la palabra, dice la Biblia, es por la que fueron creados el mundo, los universos y todo lo que ha sido creado por la palabra. De tal manera que una encomienda a una edad tan temprana, pues debe provocar evidentemente temor y sobre todo el compromiso de trasladar lo que Dios quiere que se traslade. Entonces Jeremías en el capítulo 1 está luchando, se ve claramente que él está batallando por recibir el mandato. Y el Señor tiene que hablarle personalmente, tiene que convencerlo a través de una profecía. Si usted mira ahí el capítulo 1, evidentemente le está profetizando. Y decía esto porque tal vez solo para acuñar el hecho de que ¿quién le enseñó a él? ¿O por qué era tan certero? ¿Por qué le tocó a él, hermano, luchar y tener una guerra prácticamente profética? Porque a él le tocó luchar con la falsedad profética, no la falsedad profética de fuera del pueblo de Dios, sino le tocó luchar contra la falsedad profética interna, que es más complicada. Obviamente no vamos a hablar de eso, porque ¿qué será más difícil? Luchar, pelear contra las personas que pretenden tener una voz de Dios, no conociendo al Señor, sino aquellos que están dentro del pueblo de Dios, pero por alguna razón, hermano, han sido trastocados, han perdido la genuinidad del mensaje profético. Más complicado. Ahora, eso lo digo porque todavía el Nuevo Testamento nos deja la garantía y el margen del error. Dones. Por eso es que los que manejan o manejamos en determinado momento los dones somos susceptibles de tener cierto margen de error. Al punto de que Pablo en Corintios capítulo 14 pues deja todo un tratado, hermano, acerca de lo que es la profecía, y no vamos a hablar de eso. Lo que yo aquí quiero trasladar es, mire la vulnerabilidad y cómo Jeremías, siendo tan certero, de alguna manera también los enemigos utilizaron la misma palabra para debilitarlo espiritualmente. A esto yo le llamo una guerra espiritual, pero por medio de la palabra. Por eso primero quería tal vez solo exponer un poquito acerca de la necesidad de tener conceptos claros en cuanto a lo que es la guerra espiritual y cuál es el elemento fundamental, que es la palabra. Si se pueden descuidar, obviamente no se pueden descuidar todas las cosas, pero es la palabra el epicentro de las cosas. Acuérdese que en alguna oportunidad y hace años dijimos en esta iglesia, todas las áreas de trabajo deben de girar no en torno a un líder, no en torno a una actividad que es propia de la iglesia para que la iglesia se desarrolle y crezca, sino la iglesia va a crecer en torno a la palabra. De tal manera que todas las áreas de trabajo tienen que ser desarrolladas, trabajadas, equilibradas por la palabra, por la doctrina. Por eso está llamado todo servidor, hermano, a tener un encuentro con la palabra. Eso obviamente tiene sus indicadores.
No es lo mismo a alguien que Dios lo llamó por la palabra al servicio que a alguien que lo introdujeron al servicio por alguna razón. Ahora, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando, hermano, de que necesariamente el que sirve tiene que tener y debe ser un erudito en el conocimiento de la palabra. No, debe de tener la disposición de poner en práctica la palabra. Porque el servidor es práctico. Acuérdense que al servidor no se le demanda mensaje, sino se le manda la vida de la palabra. Que es una dimensión que parece sencilla, pero no lo es. Ahora, si nosotros hacemos un recordatorio desde los orígenes de los cuales tanto se habla, ¿cuál fue la guerra, hermano, en el huerto? La guerra en el huerto para sacar a Adán de su condición espiritual, no necesariamente de un lugar territorial, eso lo hicieron después. A él lo sacaron de un lugar territorial, pero después de que había perdido su posición delante de Dios. Ya Dios lo había, vamos a decir, lo había examinado y lo había hallado falto. ¿Por qué? Porque no pudo obedecer la orden que el Señor le dio. Automáticamente, al desobedecer la orden que le dio, pues ya vino lo consecuente, que fue sacarlo de un lugar operativo, sacarlo de un lugar donde él iba a cultivar y a aplicar, vamos a decir, la enseñanza que el Señor le había dado. Lo echaron del huerto. Se quedó, hermanos, sin la parte de edificar, cuidar, cultivar, hacer toda una tarea. Porque al final la palabra no tiene que ver solamente con el conocimiento, sino con la aplicación. En trasladar la vida de Dios a las personas, como en una oportunidad. A nosotros nos la trasladaron, pero no nos la trasladaron una vez. A nosotros nos trasladaron la palabra, pero se fue haciendo una constante, hasta que la vida fue siendo confrontada con la palabra, con la enseñanza, con el entendimiento, y eso fue o va provocando algo en nosotros. Entonces, en el Edén la guerra fue exclusivamente de la palabra. Adán la palabra es echar, porque así dice la Biblia, lo echaron por desobediente a la palabra. Hubo reyes, hermano, que los destituyeron por eso. Entonces, en el desierto, Cristo, la batalla fue esencialmente de palabra. No fue ni siquiera, cuando digo no fue ni siquiera de unción, no quiere decir que el Señor no haya ido. Fíjese, Él no fue llevado al desierto o no fue al desierto por su propia voluntad. Claramente dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hubiera sucedido, hermano? Porque también hay que ver este ángulo. Si Cristo, el Señor, se hizo hombre, está diciendo también que como hombres nosotros podemos ser introducidos a áreas de tentación. Que el hombre puede ser llevado a áreas de tentación. La diferencia está en que, hermano, hay gente que se mete, o mejor, para no excluirnos, nos metemos nosotros en áreas en donde el diablo nos puede tentar con más facilidad. Ahora, en este caso es un poquito más complejo el tema, porque fue llevado el Señor por el Espíritu a un lugar, y de alguna manera el ir bajo la unción, el ir bajo la guianza, todavía, hermano, lo expuso a ser tentado. Quiere decir que ni siquiera a veces uno puede tomar una decisión y puede ser guiado en sus decisiones, en su toma de decisiones, pero eso no quiere decir que no le vaya a aparecer el tentador en el camino. Entonces es interesante, porque en el desierto la batalla también fue esencialmente por palabra. Y la palabra aquí, acuérdense, Jesús no era el logos de la palabra, Él era el verbo de vida. Ese concepto no es solamente el hecho de que lo está definiendo Juan como un concepto puramente, no. Jesucristo era o es el que viene a poner la palabra del Padre en práctica.
Es el que viene a mostrarle a los hombres cómo poner en práctica la palabra para que el adversario no lo tiente. Por eso, hermano, es que muchos tal vez nos quedamos con el acto religioso de reprender. Porque también acuérdese usted que hay movimientos, hermano, que han, ¿cómo le pudiera yo decir? Han utilizado frases y las han establecido ya como que fueran leyes de liberación. ¿Por qué, hermano, nosotros a veces reprendemos o hacemos ese tipo de confesión, pero no sucede nada en el mundo espiritual? ¿Y por qué a veces no se reprende, sino solo se predica la palabra e inmediatamente el Señor obra en la vida de la gente? Yo he visto a lo largo de los años esas dos partes. A veces no se reprende y la gente no se acentúa, pues no se utiliza esa palabra, que tenemos que tener el cuidado de no usarla solo como una mecánica, sino eso sería, hermano, como acentuar algo que ya Dios hizo en la vida de las personas por el poder de la palabra. Cuando la palabra de alguna manera va en el vehículo que es el poder, tiene que hacer algo en uno. Porque si usted mira, en el caso de Jeremías, la palabra que le habían dado era tan poderosa que podía arrancar. Ahora, en los años que uno va teniendo, yo he oído que a veces uno utiliza esa palabra cuando está orando por alguna persona. Tal vez usted ha oído que los que estuvieron un poco más involucrados en áreas de limpieza del alma, a veces utilizan mucho esa frase: yo vengo arrancando, decimos, porque está fundamentado en esto que estamos leyendo. Y ciertamente, hermanos, si la palabra es de Dios, si la palabra realmente viene de parte de Dios, yo me pongo a pensar, ¿qué arrancará dentro de nosotros? Porque evidentemente, aunque ahí estaba hablando de cuestiones externas, acuérdese que nosotros tenemos la experiencia también, que el reino lo están estableciendo en nuestro ser interior. Bueno, entonces, es importante eso. En cualquier momento la guerra será por la palabra, pero no nos olvidemos que no basta solo con pronunciarla, no basta solo con hablar, sino el mundo espiritual mira nuestro actuar. Aún más, cuando decimos mundo espiritual, estamos diciendo que hay entidades que conocen nuestro actuar. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Ahora, ¿cuánto tiempo tardarían esos exorcistas, hermano? Fíjese que yo he oído a movimientos que utilizan la palabra exorcismo. Y cuando usted se va a estudiar la palabra exorcismo es conjuro. Y cuando usted se va a estudiar la palabra conjuro, se va a ver que es como una fórmula mágica. No, nosotros no hacemos exorcismos. No, en nosotros opera el poder de Dios por la palabra. Entonces, la idea es clara, porque ahora hay mucha confusión y precisamente, mire, son términos similares, pero no están expresando lo mismo. En cualquier momento la guerra será por la palabra. El mismo apóstol Santiago, cuando usted ya ahonda en ese capítulo 3, ahí dice que él recuerda, hermano, que la madurez de una persona no se mide solamente por el conocimiento, sino se mide porque dice que el que sabe utilizar bien su boca, vamos a decirlo parafraseadamente, evidencia su grado de madurez. Ahí está el texto. Santiago nos recuerda que la madurez o la perfección se mide por el control de lo que se dice. El que no sabe dominar su boca corre riesgos, tropieza. Ahora el término será en quién tropieza o en qué tropieza.
Fíjese que tal vez a mí me vienen a veces cuando estoy predicando ideas y delante de Dios, hermano, ya le digo que no me gusta ser alusivo. Yo a veces hablo no por algo en especial, pero por ejemplo, si nosotros rodeamos a una persona, como iglesia, si nosotros rodeamos a una persona con malas palabras, le estamos haciendo un gran daño. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de confesar, como le dijera yo, sí, malas palabras sobre personas. Porque no nos han llamado a nosotros a maldecir al cuerpo, sino nos han llamado a bendecir al cuerpo. Y una parte que es fundamental, aunque nosotros tengamos errores, pues utilicemos la ciencia de Dios, la vida de Dios, no para hacer a un lado las deficiencias de la iglesia, sino para justificar a la iglesia. Porque Cristo a nosotros nos vio en nuestra condición terrible, pero nos cubrió nuestra desnudez. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque qué terrible, hermano, es cuando una persona está bajo el asedio de las palabras, aún de los más cercanos. Quisiera ser yo más explícito, pero hoy en la mañana estaba pensando en eso. Cuando a un hermano, cuando a una persona, hermano, la misma iglesia lo comienza a rodear de un lenguaje inapropiado, no se da cuenta que tal vez él anda feliz de la vida y no se da cuenta que alrededor de él hay otros conceptos. Esto lo digo, hermano, porque la madurez de la iglesia se ve cuando uno tiene control sobre lo que dice o lo que confiesa. Importante, hermano. Santiago capítulo 3 verso 2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Ahí está el texto. Porque todos, no dice unos, dice porque todos tropezamos de muchas maneras. Ahora, hay una forma que él ya enfatiza: si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Esa palabra perfecto, no sé si en la Biblia de las Américas, en la llamadita, no es intachable, irreprensible, sin defecto, sino es maduro. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso, hermano, esto ya lo ha oído usted hasta el cansancio, pero vale la pena. Qué delicado es lo que uno confiesa. A veces uno mismo se mete en campos espirituales, en estorbos, en ataques hasta de su propio cuerpo por lo que confiesa. Todo eso habría que seguirlo desarrollando, pero hermano, es importante que nosotros sepamos que las palabras tienen poder. La palabra de Dios tiene más poder. Entonces, algunas versiones dicen: si alguno no tropieza en la palabra, o si alguno no tropieza con su lengua, está mostrando un grado de madurez. Sería maravilloso que en estos días, porque mire, hermano, la oración, por eso la confesión es un método o es una de las formas para limpiar, no la boca, el órgano como tal, porque no es la boca como tal. El Señor dijo: mis palabras son espíritu. Por eso usted recordará que aquí, tal vez porque la iglesia se llama Cantares, hemos hecho análisis, hermano, de que la palabra besar no tiene que ver solo con unirse un par de labios con otros, sino es arrancar del espíritu de la persona algo que se le traslada a la otra persona por medio del contacto de la palabra, no de los labios. Se utiliza la palabra besar, pero realmente es la unión de dos espíritus que se da por medio de la palabra. Porque yo me pongo a pensar, ¿de qué le sirve, hermano, a una persona
expresar, o como le dijera, tal vez usted ha oído esta frase, dice, a mí me dijo alguien una vez, tú borras con el codo lo que haces con la mano. Entonces, ¿qué me trataron de decir? Que a veces uno niega ciertas cosas con sus mismos hechos, o cosas que uno dice las vuelve a derribar, algo así, entiendo yo el refrán ese. Por eso es que, por ejemplo, a Jeremías, hermano, Dios primero le profetizó y después le puso las manos en la boca. Pero ¿por qué le puso las manos en la boca? ¿Solo se la tocó o se la cerró? Si usted estudia el texto, usted va a ver que le habló, lo besó, pero después le dijo, cierra la boca. Porque, hermano, es interesante lo que hace la palabra en nuestros corazones. Digamos, usted o yo o alguien pudo haber recibido un día una palabra de liberación, pero no necesariamente ese día lo va a liberar Dios. Ese día Dios pudo sembrar algo en su corazón. Y la palabra comienza a hacer su trabajo como una plantita que comienza a crecer. Por eso es que cuando usted ve aquí, está hablando también Jeremías de todo un método en cierta medida para nuestros tiempos de ministración, de cómo Dios va arrancando cosas que fueron mal sembradas, mal edificadas en nuestras vidas, y después viene la nueva siembra, en la que ya no va a cosechar el enemigo, sino va a cosechar Dios, porque Él fue el que sembró. Entonces, ahí dice claramente, hermano, Santiago, y hay que leer todo Santiago. Usted sabe, hermano, que dice que la lengua es tremenda. Se compara a un fuego que no se puede apagar. Se compara a los caballos que no se pueden domar. Y hay que ponerles, hermano, ¿cómo se llama esa cosa? El freno. Cabestro iba a decir, yo no sé por qué. Pero la idea, hermano, es que este órgano no se cansa. ¿Por qué es tan importante, hermano, esta parte? Porque Jeremías era un hombre que era poderoso. Imagínense que ahí le dieron palabras sobre naciones. Dios iba a hablar e iba a traer palabra para naciones. Es importante tal vez el capítulo 18 de Jeremías, pero yo solo estoy entresacando algunas cosas porque esto está inspirado en el aspecto del capítulo de Jeremías. ¿Cómo lo mandan, hermano, a la casa del alfarero? Y cómo le comienza el Señor a hablar de la soberanía, del trato y de la formación de una persona. Y que de alguna manera, cuando la persona no está dando la forma, no está teniendo la capacidad para lo que Dios la creó, Dios es soberano para deshacerla y volverla a hacer otra vez y corregirla. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántas desarmadas nos habrá dado Dios? ¿O usted cree que desde que se convirtió, para ser directo, creemos nosotros desde que nos convertimos, no nos habrá desarmado Dios y nos ha vuelto a hacer? Yo creo, hermano, que a veces llega el Señor en las santas cenas, a veces aparece, examina y dice, no, este vaso no hay modo que se arregle. Lo voy a hacer de nuevo. Porque hasta ese era el conflicto, hermano, de lo que Pablo explica en Romanos capítulo 9, que a veces a uno le cuesta entender que es Dios el que se propuso hacer algo en nosotros y que Él que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Romanos capítulo 8, si usted me acompaña, Dios se propuso hacer algo en su vida y Él no está jugando, pues. El precio que Él pagó no fueron monedas de plata, Él pagó con precio de su propia sangre. Entonces Romanos 8, 27 dice, 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, hermano, aquí están las 5 puertas por las que tenemos que pasar para ser transformados. Aunque no querramos, si Él se propuso hacer algo en nosotros, todo lo que a usted le ha pasado en su vida es cooperante para bien. Todos sus derrotas, sus fracasos, sus victorias, todo, hermano, lo que le pasa, las oposiciones, las bendiciones, todo está diseñado de tal manera que al final nos va a servir para que demos la imagen de Jesucristo. A los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien. Por eso, hermano, como le dijera, no hay que vivir uno, lo digo en beneficio propio también, no hay que vivir uno religiosamente queriendo escapar de la mano de Dios. Si Dios está trabajando con nuestras vidas, mejor dejemos que Él haga lo que tiene que hacer. Porque, hermano, ¿sabe cómo es esto? Es como que uno tiene un dolor que lo está ligando a la restauración de un órgano. Entonces uno viene e inmediatamente se toma una pastilla para que se le quite el dolor, pero realmente el problema no es que se le quite el dolor. Lo que pasa es que el dolor le está señalando que le tienen que trabajar el hígado, que le tienen que trabajar un órgano más interno, y que eso implica trabajo más profundo. Entonces, no huyamos del trato de Dios. Dejemos que Dios trabaje con nuestro carácter. Algo que el Señor me ha estado hablando también y le quería trasladar aprovechando. Hermano, a usted y a mí no nos están preparando para ser instrumentos o para usar un instrumento, aunque sean usados por Dios. Dios lo que quiere es nuestra vida, nuestro carácter. A nosotros no nos llamaron al servicio, hermano, por habilidades naturales. A nosotros nos llamaron para aprender a servirle a Dios. Y la batalla la vamos a tener nosotros, hermano, en nuestra relación con el carácter. Porque, hermano, vuelvo a la carga. No son los instrumentos como tales, son las personas las que deben de relacionarse. Mire, cuando a uno lo llaman a una función, que uno se siente feliz, pero ¿qué sucede cuando comienzan los choques en los caracteres en las congregaciones? Ahí la cosa cambia. Entonces Dios lo que quiere no es, tal vez peleamos por uniformes, por una serie de cosas, pero eso es secundario. Dios quiere trabajar en nuestra forma de ser. Dios quiere trabajar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Esto lo digo porque es necesario. Hay cositas ahí que se van recogiendo a lo largo de nuestro caminar. Y cuando estoy diciendo cositas que se van recogiendo, no me estoy refiriendo, hermano, a revelación de la palabra. Cositas me refiero a situaciones que se dan en la iglesia y que hay que corregirlas. Esa es la idea. Entonces, vamos al hecho de que ahí claramente Santiago dice que el que no tropieza con lo que dice con su lengua, entonces, ¿qué está mostrando? Que está dentro de un periodo, un trabajo en donde sí verdaderamente está madurando. Que Dios nos madure. Yo no sé si usted quiere ser maduro o quedarse como niño, pero yo quiero madurar, no importa cómo sea, pero que Dios nos vaya madurando. Ahora, dice, Jeremías ha sido llamado a la casa del alfarero para recoger la palabra restauradora. Fíjese que esto es importante, hermano, porque no está hablando de que el Señor, Él es perfecto
Y qué bueno fuera que nosotros fuéramos dóciles para dejarnos trabajar desde el día que llegamos a Cristo. Pero tristemente no es así. Mire, hermano, yo estaba viendo, llegué a cierto lugar y estaba viendo a un jovencito que comienza a trabajar en esta institución. Y el carácter así bien bonito. Porque está comenzando. ¿Verdad? Pero hermano, así como cuando usted llegó a la iglesia, bien, usted era bien espiritual. Siéntese aquí, hermano. Amén, decía. Tal cosa, sí. Pero que no vayan a pasar unos 10 años. Porque, hermano, la cosa, uno se arruinó. Entonces, que los años no nos sirvan para arruinarnos, sino para enderezarnos. Perdone, yo no tengo otro mensaje. Pero acuérdese, hermano, el pastor estaba de tapar un hoyo y destapar otro. No puedo hablar más. Al pastor le toca examinar el estado espiritual de las ovejas. Entonces, hemos sido llamados a la casa del alfarero. ¿Para qué? Para recoger una palabra restauradora de parte del Señor que nos va a llevar a una condición para que Dios trabaje. Si no hay arrepentimiento en un alma, no puede ser trabajado. Por eso el Señor lo dijo, y hermano, el Evangelio de Marcos, Apocalipsis al final, pero el arrepentimiento es clave, porque aquí en la casa del alfarero está el Señor mostrando claramente que está haciendo una relación entre el arrepentimiento de su pueblo, si recibe la palabra que el Señor le había dado a Jeremías, con su corazón. A mí me es un poco difícil plantear porque este pasaje está referido también al hecho de cuando en los días de Génesis, hermano, el pueblo se había opuesto ya al Espíritu de Dios, había una resistencia al Espíritu de Dios y dijo: Señor, no va a contender mi espíritu para siempre con este pueblo. Pero aquí, hermano, dice: me arrepiento de haber creado al hombre. Imagínense, ¿será que Dios se arrepiente? ¿O cómo? Pero el tema yo lo veo, hermano, como un Dios que cambia de actitud cuando uno también hace su parte aquí. Cuando nosotros cambiamos nuestra actitud, cambia Él en su corazón para con nosotros. Tal vez está, como decimos, trabajando en algo, apretando en algo, pero si cambia el corazón, afloja la mano. Por eso una vez dijo el pastor nuestro, fulano o fulano, no sé a quién se estaba refiriendo, y dijo: mira la tempestad y no se arrodilla. Esa palabra la traigo desde el domingo. Entonces, arrodillémonos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y para que Dios trabaje en nuestro corazón. ¿Qué nos está usted diciendo, hermano? ¿Nos está regañando mucho? No, hermano. Sencillamente estoy recordando la necesidad de que no hemos dado la medida todavía. O usted le puede decir al Señor saliendo de aquí: ven, Señor Jesús. No, yo no me animaría. Si el Señor nos puede dar si nos puede dar otro poquito de tiempo para que nos emparejemos, mejor. Pero imagínense que el Señor, ahorita viene a mi mente la frase del doctor que decía, el hermano Otto: ¿dónde estaría usted si Cristo hubiera venido ayer? ¿Dónde estaríamos? Gracias a Dios que no vino ni ayer. Y saber si viene hoy en la noche, pero que Dios nos ayude. Y que prepare nuestro corazón para que, hermano, vayamos siendo restaurados. Yo no sé si usted tiene necesidad de ser restaurado, pero todos tenemos necesidad de ser restaurados. Y acuérdese, hermano, que es más difícil restaurar que hacer algo de nuevo. Porque, hermano, restaurar es como ir a buscar la fotografía del diseño original. Y hermano, es ir a buscar piezas que se ajustan
a algo que quedó. Porque lo más fácil es derribar y hacer algo nuevo. Pero como nosotros ya hemos conocido, ya sabemos de las cosas del Señor, pero a veces por alguna razón se nos caen ciertas cosas. Bueno, entonces el Señor nos va ayudando y nos va enderezando y nos va poniendo lo que botamos en el camino. Por eso es un poquito esa idea, para recoger la palabra restauradora de parte del Señor, que guiará al hombre a una condición, como lo tenía con su pueblo, hermano. Fíjese que dice que Israel lo tiene el Señor en la niña de los ojos. Mira para cualquier lado y ahí lo tiene. Quiere decir que lo está supervisando a donde va. Ahí lo lleva el Señor en los ojos. Por un lado es una bendición, porque usted hace, si somos Israel espiritual, hacemos una cosita y rápido el Señor nos señala. Cuando ya uno, por eso decía, también el pastor decía, si usted hace algo malo y no le pasa nada, asústese, decía. Porque quiere decir que Dios no tiene trato con usted. Pero si solo le hace una mala mirada a alguien y le sale escupelo, es porque Dios lo tiene en la niña de sus ojos y dice, que él tenía a su pueblo en la niña de los ojos, y también de entre las naciones él sacó gente. Porque cuando usted va a Jeremías capítulo 18 dice, mire, ya Jeremías está, hermano, en la batalla de aceptar lo que el Señor le había hablado, o lo que se narra en el capítulo 1, dice, y la vasija, hablando del casa a casa del alfarero, y que Dios está formando a su pueblo. Tal vez el 3 dice, entonces descendí a la casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre una rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros casa de cantares lo mismo que hace el alfarero? Declara el Señor, he aquí como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de cantares. Aunque no querramos, hermanos, Dios está tratando con nosotros. Unos gritamos menos, otros gritamos más, unos no decimos nada, pero Dios no ha apartado su mano de esta casa, porque Él ha prometido restaurarnos a todos. Unos con anestesia, otros sin anestesia, unos a barazo limpio, otros con una mirada, unos con amor, pero el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo en nuestra vida. Por eso es interesante, porque mire, entonces dice, en un momento, porque ya está hablando el Señor a Jeremías, dice, en un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino y arrancar, derribar y destruir. Mire, hermanos, si Dios en un ratito puede hacer maravillas. Él pone reyes y quita reyes en un ratito. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ahí está claro, hermano, que una cosa está sobre otra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahí está diciendo en cierta medida que nosotros tenemos que dejar que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, para que tengamos señorío y podamos participar de eso. Tenemos que reconocer, hermano, que a veces aflojamos nosotros como iglesia en nuestra tarea para lo cual nos pusieron aquí en la tierra. Le hago una pregunta: ¿usted está orando por Guatemala o solo para las elecciones oró? ¿Sigue usted con esa euforia de Señor, por favor, ten misericordia de Guatemala, no te olvides de nuestra tierra, por favor? Yo me levanto hoy en la mañana a confesar los pecados de mi nación. Hemos sido así. ¿Hace usted esas oraciones?
Hablando en serio. O hermano se levanta, Señor, por favor, quiero cambiar mi moto. Pues está bien. Pero hermano, vivimos en una nación que está siendo sacudida. Y nadie dice nada. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar por nuestra tierra. Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Dice, y que ahora, fíjese, entonces está ahí hablando Jeremías, porque yo estaba revisando el pasaje ahí, dice, pero si esta nación, dice, mire, pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Entonces, hagamos la enseñanza así guatemalteca. ¿Usted cree, hermano, que tiene buenos decretos el Señor sobre Guatemala o tiene malos decretos? ¿Qué tendrá? ¿Será, hermano, que el pueblo de Dios es digno de arrancar decretos de bien para Guatemala? ¿O será, hermano, que la iglesia ha dejado de hacer lo que tiene que hacer y la están apretando? Es que es bueno también plantear las cosas. Porque el hecho, hermano, de que nosotros tengamos libertad para predicar el evangelio, que mire tan precioso, usted va a las iglesias y ahí está la gente aplaudiendo, cantando y gloria a Dios. Pero ¿seremos nosotros dignos de que el Dios de la gloria envíe su Santo Espíritu como un avivamiento a esta tierra? No sé con quién estaba yo hablando hace días, hermano, y hablábamos de los avivamientos. De cómo, hermano, Dios levanta a sus profetas. Y hermano, ¿qué le dijera yo? Miraban a una persona y le pasaban la radiografía y le decían, tú hiciste esto, y mejor si vas dejando tu privilegio. ¡Hala, qué bonito! ¿Va? Pero no iba cargado con un montón de cosas y nadie sabe. Solo Dios, por su misericordia. Entonces, ¿por qué le estoy trasladando esto, hermano? Porque Dios está haciendo su obra perfecta con nosotros y hace sus paréntesis de misericordia. Pero eso no quiere decir que nosotros nos durmamos en nuestros. Había una canción que se llamaba así: ay, qué laureles tan verdes o tan bellos, no sé cómo era. Yo la oía en México. No nos durmamos en nuestros laureles. Dios quiere restaurarnos y quiere hacer su obra perfecta en nosotros. Y sigo en la idea, hermano, los días pasan y pasan y pasan y pasan y nosotros estamos siendo trabajados hasta que seamos perfeccionados. Entonces, yo estaba viendo ahí entonces que Jeremías, mire, él estaba en esa incertidumbre, dice, y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino para edificar y plantar. ¿En qué tiempo estaremos? ¿En el tiempo de edificar? ¿En el tiempo de plantar? Yo siempre he dicho que yo nací en el evangelio, hermano, en la época en la que se tiraba la semilla hasta para atrás, y cuando usted volteaba a ver ya había crecido la matita. Pero ahora, hermanos, tenemos que ser honestos. Nos cuesta evangelizar. Usted va a arar y la tierra está seca, está árida. Entonces la idea es, ¿sabe por qué le digo esto, hermano? Porque qué hermoso cuando la iglesia no debe de vivir solo del servicio interno. Yo hablaba con una persona hace días que estaba triste porque no podía ir al templo, porque no podía ir a la iglesia. Pero hermano, un día comenzó a evangelizar, comenzó a trasladar el mensaje, comenzó a sacar lo que tenía en su corazón, comenzaron a convertirse las almas, comenzó a ver la obra de Dios y comenzó él a revivir.
Pues, ¿qué es lo que le da vida a la iglesia? Sacar lo que Dios nos ha puesto como potencial en favor del necesitado. Entonces, solo para leerle esta partecita, porque dice, y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino para edificar y para plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien que había prometido hacer. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Imagínense. Por eso le decía, ¿será que a veces uno, hermano, pero ¿cómo está eso? No, yo le estoy leyendo la Biblia. Por eso es interesante. Y esta palabra no era para alguien que no conociera al Señor. Entonces viene Jeremías, hermano, y él trae un mensaje de restauración. Él trae, hermano, un mensaje de arrepentimiento. Él trae un mensaje de volverse de los malos caminos. Él trae un mensaje de reparar brechas. Él trae un mensaje, hermano, de volverse otra vez al Señor. Pero mire la actitud del corazón del hombre. Entonces dice, mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Tremendo. Y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. A la hermana. Ellos mismos lo dijeron. Entonces, ahora dice, hermano, porque pobres los israelitas, hermano. Ellos son los malos, ellos son los feos, ellos son el pueblo. Olvídese, el antisemitismo. Pero yo digo, ¿y la iglesia? La gracia. No, hermano, la iglesia, la gracia. Es que como nosotros, hermano, somos la niña del Señor. Mire, es que Cristo murió por nosotros y por eso comamos y chupemos que mañana nos morimos. No. ¿Usted cree que todos los cristianos que van a las iglesias son victoriosos? ¿Usted cree todavía, hermano, que dentro de los hogares no hay luchas, no hay batallas, no hay problemas serios? Vayamos cerrando el círculo. Y vayamos hasta que nos quedemos nosotros dentro de nuestra propia casa. ¿Tiene problemas usted en su casa? Hermano precioso, también hay que ver esos detalles. Porque ¿sabe qué sería lo más triste? Que uno, hermano, le haya servido al Señor y al final termina destruyéndosele su hogar. Yo, hermano, he visto casos así. Usted y yo es importante, mire, atesoramos. Yo cuando miro a los diáconos bien trajeados, qué lindos, bien peinados. Creo que es el único día que se bañan, pero hermano, qué precioso. Bromas, pero bueno, yo también igual. Pero ¿qué le digo? Pero no tanto como para que usted descuide su hogar. Para que, hermano, el privilegio nos haga a nosotros olvidarnos de otras cosas. Sería, hermano, una infidelidad de parte de Dios no decirlo por lo menos. Entonces, esto lo digo porque usted mira ahí que el Señor le está dando, y Jeremías, hermano, lleva el mensaje y dice, ay, Señor, yo esto si no me lo van a recibir. Al punto, hermano, de que comienza él a levantar en el capítulo 13 una endecha muy fuerte contra el pueblo de Dios. Es bien extraña la endecha. Un lamento. Y solo dentro de eso dice, entonces le dijeron, fíjese que cuando ya habla, porque al pueblo o a nosotros, hablemos nosotros como, ¿qué nos gusta? Que nos digan palabras bonitas. A uno le gusta, hermano, que le digan, la siervo de Dios.
¿Cómo lo usa el Señor a usted? La hermana, de veras que mire, cuando usted adora, vibran las paredes del templo. ¿A uno le gustan esas cosas? ¿O no? Hermano, es que aquel día que usted no se sienta mal nadie, aquí nos metemos todos. Eso le gusta a uno. Pero no le gusta que le digan otras cosas. Entonces yo digo, que Dios tenga misericordia y que nos trabaje el Señor en nuestro ser, porque todavía no hemos llegado a la perfección. Y entonces, mire lo que dicen. Entonces dijo en el 18: venid y urdamos planes contra Jeremías. Ciertamente la ley no faltará al sacerdote. Como diciendo, mire, la ley ahí está, la enseñanza ahí va a estar. Pero qué importante es alguien, hermano, que tiene el llamado genuino. Qué importante es la persona que tiene conexión con Dios y que su relación es viva para con el Señor. Si ese era el tema de Jeremías. Aunque a veces era duro, aunque a veces era fuerte, pero hermano, detrás de eso había sanidad para las almas. Y dice la palabra, la ley, dice, ahí va a estar. Dice el sacerdote, la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo sabio ahí va a estar, ni la palabra al profeta. Pero dice, venid e irámoslo con la lengua. Entonces imagínense, hermano, al que llevaba la palabra, al que era poderoso, le sabían, mire, solo con decirle algo, hermano, lo desarmaron. Palabra por palabra. Jesús iba con Deuteronomio capítulo 6, entró al desierto. Él iba con su Biblia y en su Biblia llevaba 6 de Deuteronomio. Y el diablo llevaba un salmo. Llevaba el Salmo 91 también, escrito por Moisés. Palabra por palabra. Entonces la guerra es con palabra. Y de ahí se desprende todo, hermano, cuando usted le habla a sus hijos, cuando usted le habla a las personas, cuando usted le habla a los hermanos, cuando nosotros profetizamos, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando hacemos toda una tarea por medio de la palabra. Qué importante es el espíritu con que lo hacemos. Importante el espíritu con que lo hacemos. Porque todo es por palabra. Termino. Evidentemente, hermano, Jeremías dice, mire, imagínense, él llevaba palabra para derribar. Se puede imaginar que la palabra derribar ahí está relacionada con el goliatazo. Se puede imaginar, hermano, cuando David vio que se vino el gran Goliat de frente. Mire, hermano, se pusieron a gritar todos los miedosos, ahora va a gritar. Los que estaban, hermano, antes todos amedrentados porque Goliat los salía a estorbar a la hora de la oración, ahora gritaban, pero porque, hermano, alguien había derribado al gran gigante. La palabra derrocar yo la relacionaba, hermano, con aquellos que están parados sobre algo que creen que es sólido. El Señor les jala el tapete. Porque Dios lo que quiere, hermano, a veces es derribar, destruir todo aquello que está mal edificado en nuestra vida y quiere Él comenzar a hacer su verdadera obra en nosotros. Por eso yo digo, ¿quién lo engendró a uno en el Evangelio? ¿Quién le enseñó lo que le enseñó? ¿Por qué hace uno las cosas que cree? Porque, hermano, eso es importante. A veces uno se cierra, hermano, en algo y dice, no, aquí las cosas son como yo digo. No, ¿qué dice la palabra? Tendremos la capacidad, por ejemplo, de sentarnos a leer y a pelear, no lo que dice fulano, lo que dice otro, sino lo que dice la Escritura acerca de lo que todos queremos entender como bien común. Fíjese, hermano, si hablamos del ministerio apostólico, unos creen que hay que ver al Señor, que hay que tener, otros dicen no.
Otros hermanos, otros ni se preocupan, otros se van a las universidades, otros se van a otro. Yo vi un culto en donde una persona que estaba arriba viendo, el que llegó a predicar le dijo, tú que estás ahí arriba eres apóstol, Dios me muestra, bájate de ahí. Entró como oveja y salió como apóstol. ¿Pero quién va a creer eso? Entonces, nosotros, están muy regañadas las prédicas. Yo hoy venía, Señor, ayúdame. Pero no le estamos hablando a gente de un año de convertido. Esta iglesia ya tiene 23, 24, 25, ya es una señorita casadera. Hasta hijos ya tiene. Entonces la idea es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver, hermano, porque imagínense que Dios ponga en su boca palabra para arrancar cosas, para derribar. Ahora, solo déjeme terminar con esta parte para no aburrirlo. Porque si es necesario que Dios vaya restaurando nuestro ser interior, nuestro espíritu en estos días, que tengamos un encuentro con el Señor por el Espíritu. Y solo déjeme leerle esta parte porque es necesaria. Dice, entonces dijeron, venid, urdamos planes contra Jeremías. Y dice, irámoslo con la palabra. Entonces, mire, lo delicado de mal usar la boca. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. No dice mataré al pastor, dice heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, si el portador de la palabra está herido, no pastoreará. Lo que hará será dispersar a las ovejas. Aquí la palabra pastor no me esté viendo, ni estoy pidiendo que me cuide. No vaya a pensar que estoy diciendo, cuidado hermano si hace algo que me duela en mi corazón. No, patadas, manadas. A mí me dijo el hermano Otto una vez cuando yo regresé de México, me dijo esto, que nunca se me olvida y lo he contado. Mira, me dijo, puedes irte a 4 lugares. Te puedes ir a la oficina apostólica, te puedes ir a tal lugar, te puedes ir al IMSS Central, me dio 4 opciones. Iba un hermano que se llama Herbert Porras, que ustedes conocen, con él acompañándole, iba otro hermano que se llama Tito Ordóñez, que ya está con el Señor. Y otro hermanito que se llama Arturo Batres, que amo mucho. Habla con ellos 3, me dijo, y decidí si te regresas. Está bien. Pero fíjese, hermano, que como yo no había servido en la iglesia donde nací, yo anhelaba servir. No le digo que quise ser diácono, pues. Y el día que me llamaron, llevé mi saquito, uno que tenía, y no me llamaron. Entonces yo dije, no, yo me voy a trabajar a la iglesia. Entonces le dije al pastor, hermano, yo me regreso a la iglesia a trabajar. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, bueno, te voy a decir qué te va a pasar ahí, me dijo. 4 cosas: patada, manada, trompada y codazo. ¿Aguantas? Sí. Ahora lo demás, ¿y cuándo me la dieron? ¿Y quiénes me la dieron? Eso no se lo cuento. Pero hubo manada, trompada, codazos. Y se me hace que aquí en Cantares hay manadas, no para mí, entre los hermanos. Patada, manada, trompada y codazo. Allá andan los hermanos con el gran moretón. Pero aguántese. Si al fin y al cabo se lo hizo un hermano. Eso lo digo, hermanos, solamente porque no estoy hablando del término, no me vaya a malinterpretar. Dice, heriré al portador de la palabra. Por eso qué importante es que el que traslada un mensaje, el que ministra, el que da un consejo, y vaya abriendo la gama, el abanico. ¿Qué necesitará un hijo? ¿Qué necesitará un esposo? ¿Qué necesitará una esposa? ¿Qué necesitará un hermano? ¿Qué necesitará? Que lo regañen o que le dejen una palabra en el momento justo. ¿Qué necesitaremos? Yo le conté, hermano, también que una vez yo me fui a ministrar y el que me ministró me metió una regañada que delante de Dios salí bravo con él. No salí libre.
Yo lo quería agarrar del buche. Y cuando lo veía predicando, hermano, me salía. Y no le digo quién es. Pero fíjese, hermano, que yo creo que me dijo la verdad. Porque cuando me estaba ministrando me dijo, yo te voy a decir lo que vos sos, me dijo. Sos un orgulloso, sos un soberbio. Mire, hermano, comenzó la soberbia a moverse ahí adentro. Y comenzó el orgullo a tomar forma. Por eso lo quería agarrar del buche. Porque nos han puesto para arrancar. Y la verdad es lo único que libera. Entonces, mire, hermano, yo le muestro estos ángulos solamente por la gran importancia que tiene la palabra. Si el portador de la palabra está herido, no pastoreará, es decir, no hará una tarea de prolongar el ministerio pastoral del Señor en la congregación. Lo que hará será dispersar el rebaño. Por eso Zacarías 13, nada más 7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. Obviamente está profetizando y está hablando del Señor Jesús también, que fue herido y que por sus heridas hemos sido sanados. Pero imagínense, Él fue herido y nosotros sanados. Y qué hermoso, hermano, es alguien que fue herido, fue sanado y ahora a través de ese trato sana con su boca. Prohibido, si usted está herido, mejor que lo sanen. Porque si no, voy a decir, así dice el Señor, pero lo que está sacando es pus. Otra opción, dice, la palabra tiene dos filos. Y puede ser bien o para mal. Otra opción de este verso, otra acepción es, hermano, la palabra tiene dos filos. Y sabe que lo tremendo, que este texto, Hebreos 4:12, es muy profundo. Porque así como la palabra corta y penetra y llega hasta los huesos, ¿qué hacemos si es una palabra que no proviene de Dios y nos la está trasladando una persona que está herida en su corazón? Lo delicado es que esa palabra llega hasta los huesos. Entonces imagínese una persona que fue contaminada hasta los huesos. Hay que ministrarle y sacar esa palabra desde los huesos. Por eso el verso anterior no lo olvide. El que sabe dominar su boca, el que no ofende con la lengua, ha llegado a tener cierto grado de madurez. Puede ser para bien o puede ser para mal. Lo delicado es que puede hacer la operación inversa. Es decir, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra también puede matar. ¿Cuánta gente la tuercen, hermano, por un mal consejo? Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta a partir el alma y el espíritu. Si hace la operación inversa, ¿qué hace uno si le dividieron el alma y el espíritu? Salió, en lugar de salir uno armónico en su espíritu y en su alma, se la dividieron. Y no estemos pensando, hermano, ay, yo ya no voy a ir a ministrar a cantar. Bueno, ahí usted. Yo lo que estoy diciendo es la gran responsabilidad de los que usamos nuestra boca. Miremos cuerpo de Cristo. Ay, ¿por qué me dolerán los huesos? Fíjese que una vez me dijo a mí un hombre que ministraba mucho. Mire, hermano, dice, no sé qué me pasó, pero orando por X persona, pero mire, me quedaron los dolores de huesos.
No sé, yo si uno se dice que nadie se contamine poniendo manos. Está usted callado, pero yo vengo a exponerle la palabra y considerémoslo. Como puede ser para bien, puede ser para mal. Los púlpitos, a veces las cosas están llenas de gente malintencionada. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga piedad de nuestra vida. El problema no es que se engendran esas dos cosas. Tengo dos cositas nada más que decirle y tocamos la campana. Las palabras son espíritu y son vida. Fíjese, son espíritu y son vida. Todo depende del depósito que la saca. Si el depósito está limpio es una cosa, si el depósito está sucio es otra cosa. Esta prédica es contra mí. Porque gracias a Dios dicen los hermanos que yo no predico. Sí, pero bien que le habla a los hermanos. Sí, pero siempre que habla. Sí, pero mire hermano, es que está de trapo. Que Dios nos ayude. Le prometo, el domingo no vengo a predicar. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, acuérdense, dos filos puede entrar a los huesos, pero no nos olvidemos de la otra parte. Por eso creo que a Jeremías, hermano, lo querían matar. Irámoslo con la palabra, con la lengua, irámoslo también. Se puede imaginar, hermano, el sufrimiento de Jeremías en ese sentido, pero él no llevaba un mensaje inadecuado, él llevaba un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo de Dios se volviera al verdadero Dios. Gracias a Dios que el profeta no ha venido a dar una vuelta aquí a cantar eso. Imagínense que entrara Jeremías aquí, hermano, a predicarnos. Sería una bendición. Mira, sería una dejadera de privilegios. Sería dejadera de pastorado. Ay, Dios, hermano. Pero como Dios es misericordioso, Cristo es misericordioso. Yo nunca me voy a cansar de confesar eso. Él es misericordioso. Mire, esta otra apreciación. La palabra que fue traída en este tiempo, la de gracia, tiene sazón y debe de ser bien transmitida. Porque es el vehículo de la verdadera vida, nueva noticia, es el verdadero vehículo de la buena nueva. Colosenses 4:6, porque vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sanada con sal, no, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada persona. No os dejéis engañar, las malas compañías o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy la administración, hermano, es todo el pueblo va a sacar la lengua. Y un cepillito ahí para que el Señor limpie nuestra boquita y seamos sanos de nuestro corazón. Va usted a levantar sus manos y le damos gracias. Mire, es delicado esto de la palabra, pero que Dios tenga piedad de nosotros. Que Él nos vaya guardando, que Él nos vaya ayudando, que Él nos vaya limpiando cada día más. No nos desanimemos. Yo soy el primero, hermano, que le habla y le digo,
si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero ¿qué es el Evangelio, pues? ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio, hermanos, ¿será solo salvar o será sacar algo de un lugar para limpiarlo, para restaurarlo? ¿Qué será el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es realmente el propósito por el cual derramó la última sangre, la última gota de su sangre el Señor? ¿Cómo usamos, hermanos, nuestros labios? ¿Somos despectivos? ¿Cómo usamos el lenguaje? El mismo vehículo, hermano, con el que decimos te amamos, Cristo, te bendecimos, Señor. Los mismos miembros que nos sirven para bendecir al Dios de la gloria y amarlo y bendecirlo y provocarlo a que Él venga en nuestro auxilio. ¿Será que así usamos la boca para aquellas personas que están a nuestro lado? Es una palabra quizá básica, o una palabra, hermano, que usted ha oído muchas veces, todos lo hemos oído, pero es necesario más que nunca. Hoy, hermano, las redes sociales, no podemos dejar hablar de eso. En las redes sociales se oyen vulgaridades, se oyen malas palabras, se distorsiona el idioma, se distorsiona el lenguaje. La Biblia, hermano, nadie la quiere abrazar. Pero que Dios nos haga conciencia en estos días. Es difícil, hermano, trasladar un concepto como el Señor quiere, pero hacemos el esfuerzo. Que limpie nuestro corazón. ¿Será el problema la boca? ¿Será el problema la lengua? ¿Será el problema los dientes? ¿Será el problema la garganta? ¿Será el problema el timbre de voz que tenemos? ¿O será nuestro espíritu? ¿Qué será? Sánanos, Señor, por favor. Sánanos, restáuranos, por amor a tu bendito nombre. Oh, Señor, gracias. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu nombre precioso, Señor, por favor. Arama, Saman, Amashanama. Arimanama, Soma, Ramanama, Soba, Rimashaba. Que pueda venir sobre nosotros arrepentimiento en estos días. Yo no sé, hermano precioso, cómo está su caminar con el Señor. Gracias a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo precioso, que es el que camina con nosotros y es el que en lo personal nos va trabajando, nos va demandando, nos va hablando, nos va indicando. Tenemos, hermano, la opción de obedecerle o no obedecerle. El trato, hermano, es muy personal, nadie nos está juzgando como tal. Pero nos queda el ejemplo de estos hombres que de una o de otra manera se atrevieron, hermano, a oír la voz de Dios, se atrevieron a trasladar la voz de Dios. Recibieron también, hermano, el vituperio de llevar el mensaje que arranca lo que está enraizado en las almas. Se atrevieron, hermano, a llevar el mensaje para derribar lo que está mal edificado. Porque al fin y al cabo, hermano, la morada no es para nosotros ni para una persona. La morada es para el Dios viviente. Si Jehová
no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y cuando ese mensaje, hermano, estaba llegando a la boca de David, él estaba pensando en la edificación del templo. Él estaba pensando en la edificación del nuevo templo que se iba a levantar en los días de su hijo Salomón. Si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Porque Dios no va a cuidar lo que Él no edifica. Dios no va a cuidar lo que no está edificado por Él. Él solo cuida lo que verdaderamente está edificado para Él y está preparado para que sea Él el que habite en ese lugar. Que Dios nos dé la gracia, hermano, de que en todo lo que hagamos edifiquemos. En todo lo que hagamos edifiquemos. En todo lo que hagamos sea para que verdaderamente el Dios de la gloria se vaya agradando poquito a poquito de nuestra vida. Gracias. Nos vamos a nuestra casa, hermano. Levante sus manos. Si quiere, ponemos de pie y cantamos ese canto. Levante sus manos. No se quede ahí inactivo. Levante sus manos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa
quiero conocer.